Un día más les damos la bienvenida a la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Carlos Reis. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Ramón? Un placer. Bueno, estamos, de alguna forma, queriendo compartir la realidad de las cargas que tiene un ministerio como Remar, que se dedica a ayudar al prójimo. Las ayudas, iba a decir, no vienen del cielo, pero vienen encaminadas a través de procesos humanos. Es tremendo porque Dios crea al ser humano en tres aspectos o tres dimensiones, que son cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y hay personas que se hacen muy, muy espirituales y que hay que agarrarles con una cuerda porque si no se van. Bueno, eso es irreal. Y encima no es conforme al orden de Dios, ¿no? Hay personas que centran toda su realidad en un sistema anímico y hay quien es absolutamente carnal, ¿no? Sin embargo, Dios quiere generar en sus hijos un equilibrio entre lo natural, lo anímico y lo espiritual. Y es donde tenemos que andar porque es lo que Dios... Y es curioso porque incluso en la eternidad lo que nos habla la Biblia es que tendremos cuerpo. Un cuerpo glorioso, pero cuerpo. Sí, con otras características. Pero limitado, es decir, nuestra piel es el límite de nuestro cuerpo. Esa es nuestra frontera frente al mundo exterior, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que el Señor tiene en su servicio y humillación es hacerse hombre. Es decir, pasar de ser alguien sin límites a tener una limitación y a tener un lugar, ¿no?, de estancia, es decir, personal, física, porque tiene un cuerpo, ¿verdad? Y quiero decir todo esto porque hay que tratar lo natural, lo anímico y lo espiritual en la vida de cualquier persona, ¿no?, para que haya un equilibrio. Y Dios es Dios de equilibrios y trae un equilibrio entre los tres aspectos del ser humano. ¿Por qué digo todo esto? Porque las personas, igual que tienen tres dimensiones o tres aspectos, tienen en cada uno de ellos necesidades diferentes, ¿no? Y una de las áreas principales o primigenias de la acción de Remar es la ayuda en las necesidades naturales, para luego ir a las otras, ¿no? Me gustaría, si me permites, hacer una introducción a modo de entender un poco. Por ejemplo, la semana pasada me llamó un hermano de la iglesia y que en la iglesia donde un cuñado, que el cuñado es pastor de esa iglesia, resulta que tienen una necesidad con respecto a una persona de darle alojamiento y de darle una serie de cosas y que ellos no tienen la infraestructura para hacerlo. Entonces le dije, hablando, y le dije, el tema es así, tú tienes una revelación de Dios, una visión de Dios para tu ministerio, entonces los recursos que tienes los inviertes en armar la infraestructura para esa revelación. Entonces, y ahí él entendió lo que significa, por ejemplo, una institución como Remar, donde invertimos recursos para crear una infraestructura para poder llevar adelante lo que nosotros aquí en Remar entendemos que tenemos que hacer con respecto al reino de los cielos, que es ayudar en lo espiritual, pero ayudar también en lo natural. Entonces, se ha creado, hay una infraestructura porque se ha apostado por esa infraestructura, se ha volcado los recursos en esa infraestructura. Se ha invertido para precisamente poder realizar. ¿Por qué? Porque es parte de lo que hemos entendido del Evangelio.
Pero el reino de Dios, es decir, el Señor dijo a sus discípulos, orar, venga tu reino. Y muchos piensan que el reino de Dios es un reino de ángeles en el espíritu. Bueno, estas cosas. Y realmente el mundo espiritual no tiene una dimensión física. El mundo espiritual es el mundo espiritual. Pero la creación de Dios es una creación que tiene una dimensión o tiene dimensión natural y incluso lo que yo estaba defendiendo ahora en mi tesis era que la realidad del mundo regenerado va a ser también una realidad física, anímica y espiritual. Es decir, porque si no, sería un mundo muerto. Porque en el momento en que falta una de las tres, de los tres aspectos, hay realmente muerte. Muerte significa separación. Sí, la etimología es separación. Entonces, Dios nos quiere llevar a que esa justicia que se proclama en el reino mesiánico esté ocurriendo también en este mundo donde el príncipe de las tinieblas está ahí, pero quien realmente gobierna es el Dios Todopoderoso. Y por eso es importante entender que no puede haber una experiencia solo espiritual, ¿no? Es decir, esto que decías antes del cuñado del miembro de tu iglesia, hay muchos que dicen, no, Dios no me ha llamado a ayudar a la gente. Ese es un ministerio vuestro. El amor no es un llamado de Dios genérico, porque hay varios ministerios que son genéricos. La oración es genérica, el evangelismo es genérico y la ayuda al necesitado es genérico. De hecho, la iglesia primitiva, es decir, cuando el concilio de Jerusalén y todos estos conflictos, que si judaizantes, no judaizantes y tal, lo que tenían claro es abstenerse de ahogado, de fornicación y guardarse el mundo, ¿no? Pero lo siguiente que tenían era ayudar a las personas con necesidad. Y esa ha sido una impronta de la Iglesia a lo largo de los siglos que muchos quieren obviar porque supone sacar de lo tuyo para ayudar a los demás. Porque en parte ese es el gran problema. Yo sé que constantemente hay hermanos bien intencionados diciendo, oye, me he encontrado con una persona tirada en la calle y me da pena. ¿Por qué no lo recogéis vosotros? Y a mí cuando me llaman diciendo eso, digo, recógela tú en tu casa, que es como empezó este ministerio. Si tú ves una persona con necesidad, es verdad que dice, no, pero bueno, vosotros estáis más preparados y tal. Bueno, te podemos ayudar a que te prepares. Si realmente tú quieres ayudar a la gente y no estás preparado, podemos ayudarte, pero lo más fácil es decir, no, yo me ocupo solamente del área espiritual. Y pues, si tú a las personas no les alimentas en los tres aspectos de su vida, estás creando monstruos muy fuertes en un área y muy débiles en otras. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la Iglesia. Y estamos siendo llamados a dar respuestas a la problemática real de la gente alrededor nuestro. No solamente decir, no se preocupe, usted espere en Dios, igual que todo esto que se dice a veces, ¿no? Que Dios te bendiga, que yo no lo voy a hacer. Si tú tienes recursos, el joven que tenía 5 panes y 2 peces, los puso al servicio de los apóstoles y en las manos del Señor, y ahí hubo una multiplicación porque hubo una entrega. Si no hay entrega, no hay multiplicación. En base a todo esto, concretamente, una de las responsabilidades que tienes dentro del Ministerio Remar es todo el tema de la logística de los alimentos, ¿no? De las donaciones y del reparto de alimentos que tenemos en concreto en Madrid, ¿no? Sí,
nosotros, gracias a Dios, hay gente que entiende el tema de las donaciones. Por un lado, entienden el beneficio de las donaciones, y por otro, hay que decirlo también, el tema de ocupar sitio en logísticas les es caro a las empresas. Entonces, muchas veces tienen un excedente que no saben qué hacer. Bueno, encima ahora mismo hay una ley de residuo cero. Exacto. Con respecto a los alimentos hay una ley, una normativa europea que se volcó al resto a todas las naciones, de desperdicio cero de alimentos. Entonces la gente ahora ha encontrado, por un lado, la motivación caritativa y por otro lado, la otra motivación, que la ley te obliga a no desperdiciar. Entonces, nosotros somos un vehículo por el cual recogemos todo eso, lo clasificamos, lo repartimos en distintos centros. Y yo puedo hablar de Madrid, no puedo dar números del resto de España porque escapa a mí. Pero podemos extrapolar un poquito. Extrapolar, ¿no? En la Comunidad de Madrid, en diferentes centros tenemos 2 comedores sociales, a los cuales tres comedores sociales, en los cuales se da aproximadamente a más de 250 personas diariamente, de lunes a viernes, comida al mediodía. A esa comida se le agrega también comida preparada, donaciones que nos dan los supermercados, cosas que están a 48, 72 horas de caducar y que nos las dan, y nosotros la clasificamos y la damos. Y después también tenemos de 1.200 a 1.500 familias a los cuales se le da semanalmente un pedido, a veces más grande, a veces no tan grande. Todo depende de lo que se tenga, de lo que se tiene, se da. En la zona de Madrid, no estamos hablando al resto de España, ¿no? El resto de España pueden ser quizás como 5.000, no sé, o más. Pero es interesante porque muchas veces hay cosas que no se entienden y dicen, qué bueno, dan lo que otros le donan. Pero para poder recoger y para poder repartir, tenemos que tener una infraestructura, un equipo de gente, voluntarios, y una infraestructura, que esa infraestructura cuesta mucho dinero. Mucho dinero. Y si me permites, te voy a dar un par de números. Por ejemplo, en estos días estamos renovando una furgoneta porque el parque automotor hay que renovarlo. Y sobre todo el parque automotor que utilizamos nosotros, que es frigoríficos. Los frigoríficos tienen una vida útil porque, aparte, cada vehículo pasa lo que llama la ITV, pero los vehículos frigoríficos pasan algo que se llama ATP, que es como la ITV, pero de la parte frigorífica. Entonces, a ver si enfría. Sí, estanqueidad y todo eso. Y todo eso tiene un nivel de degradación que a los 10 años tienen que pasar por algo que se llama un túnel de frío. Y cuando no pasan por ese túnel de frío... Que normalmente no pasa ninguno. Teniendo en cuenta que si el vehículo, en este caso furgonetas, porque camiones sí, porque los camiones tienen más cantidad de kilómetros, pero una furgoneta... hace poco hemos dado de baja una furgoneta con casi 700.000 kilómetros. Entonces, muchas veces no llegan a los 10 años, por lo que cada furgoneta de las que tengo hace entre 1.200 a 1.500 kilómetros semanales. Entonces, renovar una furgoneta nos cuesta 45.000 euros. Sí, que andan por los 80.000 kilómetros, ¿no?, anuales. Exacto. Pero resulta que tengo otro número para darte. El sector que yo gestiono, que me toca gestionar a mí, el año pasado
hemos gastado solamente en gasoil, casi 70.000 euros en un año. A ese número que yo sé que, porque esto me ha pasado hablarlo con responsables de cadenas de supermercados, con gente que nos viene con la cual tenemos contacto y se quedan diciendo, es una gestión importante porque tengo 3 camiones, 2 de ellos frigoríficos, tengo 6 furgonetas frigoríficas, bueno, 2 de ellas de distinto tamaño, un poco más pequeñas, y que verdaderamente es un parque, es un sistema logístico que aparte tenemos una despensa, que son 2 naves, una de ellas que tiene 3 cámaras frigoríficas, una de congelado. O sea que para poder tener toda esta operatividad de repartir alimentos, implica haber tenido que ir haciendo una inversión muy fuerte y no solamente haberla hecho la inversión, sostenerla. Porque el gasto no solamente son los 45.000 euros que me cuesta la furgoneta, lo que se paga anualmente de seguro, de ITV, de cambio de pastillas, de aceite, de ruedas y todo eso. Estamos hablando de unos números que a muchas empresas pequeñas y medianas les sería muy costoso y que entienden de lo que significan los costes y que verdaderamente se necesita para poder llevar a cabo todo esto, porque nos lo exigen las normativas, porque es necesario hacerlo de esa manera. Entonces, ¿por qué doy todos estos números? Porque muchas veces no se entiende que el ser solidario es muy bonito, pero es muy caro. Un día, hablando con el presidente nuestro, ¿no? Del principio del diezmo, ¿no? Él me decía, si el diezmo de España se utilizara para obra social, el problema del mundo estaba solucionado. Es decir, si se utilizara el 10% del PIB español, ahora que andamos en déficit constante, pero si se utilizara para ayuda social de verdad, el problema del hambre, del sinhogarismo, en fin, estos problemas sociales que tenemos alrededor nuestro, solamente con el 10% del PIB español estaría solucionado. Así que cualquier país que dijera, imagínate que Europa dijera, vamos a utilizar el 10% del PIB, ahora están hablando de utilizar el 5% para armamento, yo te que es digo una que bestiada, ¿no? Con el 10, con el 1%. Con 1%. Con el 1% de lo que se maneja, ¿cómo es que dijo Nayib Bukele? El dinero alcanza si nadie lo roba. Entonces, bajo esa premisa, con el 1% y bastante menos se solucionaría el tema del hambre en cada país. Ahora, volviendo a lo nuestro, al trabajo que hacemos, de repente hablando con un representante de una cadena importante de supermercados que tiene aquí en la zona de Madrid casi 200 supermercados bajo su gestión, su supervisión. Cuando nos vino a visitar a las instalaciones de la despensa, se quedó asombrado, de la despensa que tenemos, porque las instalaciones tienen su importancia. Y entonces, y agarra y me pregunta, ¿y en qué puedo ayudarte? Aparte de comenzar a darnos poco a poco una cantidad de supermercados, y no solamente nos dan los supermercados, que podemos ir a recolectar diariamente lo que en vez de tirarlo lo preparan, y encima hay gente muy consciente que trabaja muy bien y trabaja muy consciente. Nos gestionó a través de
la logística que tienen en determinada zona y todas las semanas vamos y recogemos 2, 3 palés. Ahora mismo están recogiendo 3 palés de distintos productos. Pero aparte, para que nos demos cuenta, en nuestras casas de acogidas se necesitan neveras, arcones para congelador. Entonces, hablando con este hombre agarra y nos dice, y no solamente para nuestras casas, para los lugares donde nosotros distribuimos los alimentos. Y hablando de todo esto, el hombre al mes y medio, nos llama y nos dice, bueno, estamos cambiando neveras en determinados sitios, y entonces, en definitiva, nos donó 6 neveras de acero inoxidable de 2 metros de alto por 1,80 m de ancho, bueno, y 4 arcones. Eso tipo de donaciones para nosotros es agua de mayo, porque nos sirve para nuestro propósito, para nuestras casas de acogida y aún para los centros donde repartimos los alimentos. Porque los alimentos llegan y por normativa tienen que mantener la cadena de frío. Entonces se les mantiene el frío y entonces desde el frío directamente se les da a las personas. Sí, hablabas de 1.500 familias. ¿Cómo las personas que llegan a la distribución de alimentos, cómo acceden a nuestros servicios? Gratuitamente, primero. Sí, pero ¿a través de qué canales? Generalmente en las iglesias Cuerpo de Cristo, ahí se convierten también en centros de reparto de estos alimentos, porque es la utilización de un lugar físico, material, porque para todos esos repartos se necesita un lugar físico y material. Entonces, en las iglesias Cuerpo de Cristo se acondiciona una parte. Yo voy a dar el ejemplo que conozco, que es la iglesia que pastoreo. La iglesia que pastoreo tenemos una habitación que no es pequeña, donde tenemos 3 neveras, una nevera acristalada grande, neveras con congeladores y todo eso, y aparte tenemos un aire acondicionado en esa habitación para mantener el frío, y ahí se llevan los alimentos, se gestionan, se preparan y se reparten. Entonces, básicamente es eso. Ahora, la persona llega, lo único que le pedimos, porque nosotros, si alguien quiere y necesita, y con una orden judicial o derivada de los servicios sociales municipales. Exacto, ¿no? Pero tenemos una plataforma donde tenemos registrado 2 cosas. Por un lado, a la gente que se le da de comer en los comedores sociales, y por otro lado, a la gente a la cual se le brinda el servicio de darle alimentos. Lo tenemos bajo la ley de protección de datos, por eso te decía, si alguien quiere venir, algún particular, no podremos darte los datos. Pero si viene, qué sé yo, policía o viene alguien con una orden judicial, están los datos para verificar. ¿Por qué? Porque todo eso también llega a un momento que puede ser auditado. Sí, y ha habido picaresca de personas que han recogido de varios sitios y luego se ponen ellos a vender lo que reciben. Eso nos ha pasado también. Eso ha pasado también, y entonces hemos encontrado como que en todos nuestros centros van a una misma base de datos, y los datos están cruzados y no se permite esa picaresca que creo que no corresponde, teniendo en cuenta que lo que hacemos es dar de lo que quiero decir una cosa, que muchas veces yo les digo, lo que se les da a la gente es lo mismo que comemos los que estamos en Remar. No es que hacemos una diferencia. ¿No hay un cribado especial? No hay un cribado especial. Entonces, ¿por qué? Siempre hay gente que tiene un cierto nivel de disgusto, en el sentido de que se queja, esto no me gusta. Yo puedo entender que de repente
como a nuestros centros a buscar comida, viene gente de distintas culturas, que tiene distinta cultura gastronómica. Entonces, que hay cosas que te apetecen más, cosas que te apetecen menos. Yo lo entiendo. Pero nosotros te damos de lo que tenemos. Incluso imagino que habrá personas que tienen conflictos de tipo religioso y que hay ciertas comidas que pueden comer y otras que no. Y se hace, bueno, ahí sí que tiene que haber... Yo monto en un avión y me dicen, si usted tiene, si es judío o es musulmán, díganos, porque entonces le ponemos una alimentación que sea conforme a su fe, que sea halal o que sea kosher, etcétera, etcétera. Y claro, entendemos que hay personas que tienen sus prejuicios de tipo alimentario también, ¿no? Y luego todo lo que hablabas de la logística y que a veces hay cosas que tenemos que ir seleccionando y retirando, ¿no? No sé si tenéis datos porque a nosotros la ley de residuo cero, claro, las empresas nos dan productos, nosotros los repartimos y siempre va a quedar una merma, un residuo. Pero claro, dices, si de 100 que había en el supermercado, a nosotros nos dan 10 y de los 10 hay un 10% que es merma, lo hemos rebajado del 100 al 1%. Siempre va a haber una merma y siempre va a haber... Claro, tenemos que entender que la mayoría de los supermercados hacen lo máximo posible por darte lo mejor. Entendemos que a veces los empleados en la vorágine del trabajo, a veces nos encontramos que las cosas no vienen tan bien o viene una buena y la otra no tan buena. Entonces ese es el cribado que tenemos que hacer. Y ese cribado se hace todos los días y por otro lado, como tú decías, tenemos que entender que toda esa sería comida que se desperdiciaría. No toda, porque hay gente que nos dona cosas por donarlas, ¿no? Por ejemplo, hoy, que quizás lo enlazo con otro aspecto de la obra social, hoy se está cargando en un sitio de España un tráiler de legumbres que nos donan. Ese tráiler de legumbres se completa una donación de otro tráiler que llegó hace unos días y que, bueno, repartimos de eso también, pero también de esa parte va hacia, por ejemplo, Ucrania. ¿Por qué? Ucrania hace 4 años que está en guerra y allí tenemos montado unos comedores sociales porque independientemente, más allá, si estás de acuerdo con la guerra, con la defensa, con Putin, con Zelensky... Esa no es nuestra batalla, ¿no? No es nuestra batalla. Nuestra batalla es los pobres ancianitos que no tienen otra cobertura, la pobre gente, los afectados. Esa es nuestra batalla. Entonces, parte de esas legumbres, parte de esa comida, que es comida no perecedera, entonces va hacia allí. Por dar un ejemplo, como puede ir en otro caso hacia otros lados, aunque es más difícil ahora enviar comida a ciertos sitios, ¿no? Pero todo es una logística de aprovechamiento de todo lo posible para poder ayudar al prójimo. Estoy pensando que un tráiler a Ucrania tiene que costar un dinero enviarlo. Sí. Tiene que costar un dinero. Todo eso es una infraestructura. Gracias a Dios tenemos personas que siguen apostando por la obra social a través de Remar como un canal seguro porque las cosas llegan a los sitios, ¿no? El nivel de subvenciones estatales es mínimo, ¿no? Es mínimo. El nivel de subvenciones estatales es mínimo. Es más, nos encontramos con más trabas burocráticas que ayudas. Pero hay que decir que, por ejemplo, las ayudas que recibe Remar en ese sentido son ayudas puntuales de alguna diputación, de algún ayuntamiento,
para proyectos puntuales, generalmente en África o en América Latina. Generalmente así, para proyectos, ponle 30.000 euros para un pozo de agua o para luz eléctrica, para placas solares o lo que sea en determinado país. Un proyecto así. Ahora, tú, ya que entramos en el aspecto económico, la mayoría de personas se preguntarán, porque vuelvo al ejemplo, un representante de una cadena de supermercados que vino a visitarnos, para llegar al lugar, la sala donde nos reunimos con él, pasó por toda una exposición de muebles, porque Remar es conocido porque vende muebles. Entonces le hago antes de cualquier cosa le digo, mira, seguramente te habrá extrañado venir aquí y ver toda esta exposición de muebles. Y me dice, la verdad que sí. Y le digo, es que hacer solidaridad es caro. Y si no tenemos cómo financiarlo, ¿qué hacemos? Porque yo no voy a la gasolinera y me dicen, esto es para ayudar a los pobres, a la gente necesitada, toma el gasoil gratis. No voy a la concesionaria a comprar la furgoneta y me dicen, mira, te voy a rebajar, y ni el Estado me dice, te voy a rebajar todos los impuestos. Es verdad que tenemos algunas excepciones, exenciones, sí. Exenciones impositivas, pero no nos dicen nada de eso. Entonces tenemos que sostener todo eso económicamente. Entonces está la otra pata de este banco, que es que es lo que sostiene económicamente, que es la parte empresarial. Que si no tuviésemos parte empresarial que volca todos sus beneficios en esto, no podríamos. No podríamos. Sí, así que cuando alguien compra un mueble en un rastro, en una tienda de Remar, está financiando de alguna manera el reparto de alimentos. Claro, los beneficios de eso van a esa caja que lo que hace es sostener toda esta infraestructura, porque lamentablemente una infraestructura hay que crearla y después sostenerla para que pueda realizar su trabajo. Si no tuviésemos esa entrada económica, no podríamos tener las furgonetas para recoger, porque es verdad, me donan la comida, pero yo tengo que ir a recogerla. Sí, tienes gente trabajando, luego seleccionando las cámaras, tal, y el llegar al punto final de entrega, que una vez que las personas se llevan los alimentos a su casa. Antes hablabais de comedores, ¿no? Has dicho que como unas 300 personas por ahí, sí. Cada día comen en una mesa con sillas, con plato, con mantel, es decir, como si fuera un restaurante, es decir, no se le da una sopa en un cazo y se lo lleva para... Bueno, en uno camino, de los ¿no? sitios sí, el más pequeño de esos sitios sí, se les da en un tupper desde la pandemia, entonces, porque el sitio es muy pequeño y no está, es pequeño, pero en los otros sitios la gente va y come, y está sentada en un lugar físico, donde hay una iluminación, donde hay un agua, donde ese lugar ha pagado impuestos, ese lugar tiene gastos de mantenimiento, y todo eso no se le cobra nada a la gente, obviamente. Entonces, tenemos que entender, y a veces perdonen si ofendo a alguien, pero hay un poco de cerrazón en la gente y que dice, pero todo es gratis. No es gratis. Gratis no es nada. Fíjate que incluso cuando dicen la salvación es gratuita, bueno, para ti, pero al Señor le costó su vida. Es decir, Él murió en la cruz, es decir, no fue gratis, Él derramó hasta la última gota de su sangre, es decir, hubo un sacrificio. Entonces, hay un sacrificio de personas. Yo recuerdo que pasó en Lesbos, cuando los campamentos todo el problema de la guerra de Siria y los desplazamientos de
de la migración que hubo en aquel momento, tuvimos la situación que estaba el campamento ahí, nosotros estábamos dando alimentos a la gente y la Unión Europea estaba pagándole al Estado griego por el mantenimiento de las personas en esos campamentos, pero ese dinero no llegaba a los campamentos, no sé por dónde, hasta que llegó un momento en que la Unión Europea vetó el asunto y hubo un cambio, ¿no? Pero mientras, las personas que iban a trabajar, a ayudar, yo recuerdo un pastor que estuvo 10 días y cuando volvió a su lugar compró 2 máquinas automáticas peladoras de patatas, porque se había pasado 10 días haciendo callo en sus manos, pelando patatas todo el día. Y cuando terminaban de la comida ya tenían que empezar a preparar la cena. Los vegetales que tenían que cortar. Es decir, un trabajo bien duro. Sin embargo, la gente que estaba en el campamento se quejaba por el tipo de comida que recibían, hasta que les informamos: mira, esta gente que está aquí trabajando no cobra. Ha traído su propio dinero para comprar los productos que vosotros coméis, y están aquí trabajando. Y algunos decían: esto no se puede pensar que esto es así. ¿Cómo va a ser así? Pues esa es la realidad. Claro, lógicamente esas personas están 10, 15 días y se vuelven a su casa más quemados que la pipa de un indio, ¿no? Que suelen decir. Porque se desgastan y sus recursos llegan hasta donde llegan. Y se quedaban extrañados. ¿Pero cómo puede haber gente así? Pues esa es la realidad de remar. Hasta que resultó que ya empezamos a recibir los alimentos del Estado, que era lo justo, y hubo una relajación en cuanto a la presión que suponía mantener esos campamentos abiertos. Y a partir de entonces lo que hicimos fue seguir sirviendo la comida, pero ya no nos costaba el material, pero mientras hubo que ir pagando. Y en Ucrania, ahí sí que no hay por dónde. Todo lo que llega, es decir, el Estado, aparte de las corrupciones que haya, el Estado está involucrado en el tema de la guerra y no tiene recursos para esos ancianos que están siendo alimentados por remar. No solo ancianos, tenemos ese servicio a Ucrania, nos ha llevado a tener que abrir colegios, hogares para niños. Es decir, hay una infraestructura que se ha ido creando también, en cierta manera, con ayuda estatal, por lo menos de darnos espacios que estaban cerrados, y hemos podido utilizar espacios de titularidad pública, pero de dinero que nos olvidemos. Es decir, no tenemos, es decir, para mantener este tipo de cosas. Y hay empresas europeas del oeste de Europa o del suroeste, que están apoyando, es decir, desde Italia, Alemania, Suiza y España, ¿no? Están apoyando todo lo que se está haciendo allí. Bueno, también creo que algo en Polonia están ayudando de alguna manera, pero estamos ahí trabajando en ese aspecto para poder mantener 3.000 bocas todos los días comiendo. Sí. Imagínate tú que estás en tu casa y cuesta mantener las bocas de tu familia, ¿no? Lo que te cuesta. Multiplícalo por 3.000. Entonces tendrás una dimensión de lo que cuesta económicamente, logísticamente, y la operatividad que tiene que haber para poder tener, tú que dices, me tengo que hacer tiempo para ir al supermercado, para hacer la compra. Imagínate tener que, o el tiempo que me cuesta limpiar, preparar los alimentos y cocinarlo. Imagínate para 3.000. Entonces, más que nada es para intentar dimensionar lo que significa, en este caso, el ejemplo que das. Sí. En el otro caso, lo que estamos hablando aquí de
de repartir alimentos para 1.500 familias, eso sí, y como cuando dice que el Señor multiplicó los panes y los peces, o dice que había 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, entonces eran 5.000 familias. Hay que multiplicar cada uno mínimo por 3. Sí, ¿no? Lo único que allí fue un día concreto. Es decir, claro. aquí el tema es que es todas las semanas durante todo el año, ¿no? Entonces aquí 1.500 familias, si tenemos que multiplicarlo por 3, nos vamos a casi más o menos 5.000 personas. O más todavía, porque hay núcleos familiares de más gente. Entonces, para que tengamos una dimensión. Y entonces, y quizás volviendo al tema que mucha gente no entiende o critica el por qué hay que vender muebles o por qué hay que, como que estamos afanados por el dinero, tengamos una perspectiva de lo que cuesta, ¿a ti qué te cuesta llenar el depósito de combustible de tu vehículo? Imagínate que yo estoy cada 2 días llenando el depósito de combustible de las furgonetas. Cada 2 días. Uh-huh. Y ahora que han subido el precio, están hablando de 20 y tantos %, ¿no? En pocos días, que eso también nos supone un sobrecoste. Y muchas veces la persona que llega al punto final no es consciente de todo lo que hay anteriormente, ¿no? Y seguimos ahí. Bueno, ¿cómo podemos paliar, ayudar, participar, colaborar de alguna forma en todo esto? Porque es la dimensión local de Madrid. En Madrid, bueno, es que hablabas de las iglesias, ¿no? Nosotros tenemos 21 locales de culto en la Comunidad de Madrid y en todos ellos se hace reparto de alimentos y están pues por toda la geografía madrileña, ¿no? Aparte, imagino que habrá sitios también no sé si en las tiendas no hay operatividad. Ahí no se puede. No se puede, ¿no? Legalmente no se puede. Y de hecho, yo sé que en algún sitio incluso hemos tenido alguna inspección municipal que nos exigen tener un orden. Es normal que es así, pero todo eso supone unos costes. Coste que, y siempre lo digo, la creación de normativas nuevas va más rápido de lo que nosotros podemos ponernos al día. Entonces, buscamos lo más rápido que podamos intentar ponernos al día en todo. Pero es tanta la burocracia, seamos honestos y sinceros, es tanta la burocracia. El otro día hablando con una persona le dije, mira, para dar de comer a una persona necesitada tienes la misma burocracia que para el restaurante de un hotel 5 estrellas. Y él, pobre, el que está necesitando, dice, pero ¿por qué no me dan? Porque me exigen algo que me están exigiendo una normativa tan estricta que no tiene en cuenta las circunstancias especiales que vive el necesitado. Claro. Es como que los que crean las normativas están disociados de la realidad de ciertas cosas. Sí, es así. Bueno, y a veces es que los que crean normativas, a veces no solo eso, sino que estamos viendo cómo hay tantos que tienen intereses espurios que les llevan a tener ese tipo de... Bueno, pero esa es otra historia y tenemos que pelear en medio de esa realidad social. Pero tú lo que decías, ¿cómo podemos ayudar? Y la ayuda es verdaderamente... Hay varias formas, con donaciones en especies, donaciones económicas, porque las donaciones económicas también nos ayudan a nosotros. Por ejemplo, a este encargado de supermercados que nos donó las neveras, le dije también, mira, cuando saques de circulación alguna de las furgonetas que estás utilizando
para hacer los repartos, cuando la tengas que cambiar, ese vehículo a nosotros aún nos vale. Sí, que a lo mejor puede durar un año más con nosotros si nos haces un favor, ¿no? Exacto. Ese tipo de cosas vale. Ayudas en especies, ayudas económicas. Y voluntariado también, ¿no? Voluntariado también. Y por otro lado también, como tú dijiste, cuando compras un mueble en Remar, piensa que le estás dando una ganancia que es mínima, no es tan alta. Bueno, será la que sea, pero bueno. Sí, es que si tú compras algo a 100, si entras a hacer costes entre lo que te costó, entre lo que tienes que pagar de impuestos y lo que la infraestructura para tener eso a la venta cuesta, te das cuenta que no llega mucho a la ganancia. Pero esa ganancia, la sumatoria, el gota a gota, ayuda a sostener toda esta infraestructura. Que la infraestructura, muchos podrán decir, pero es una infraestructura un poco elefantiásica. Bueno, pero si no, no puedes llevar a cabo todo esto. Sí, sí, la forma de poder llegar al punto final de la ayuda a esa persona ha exigido la creación de un sistema de funcionamiento que es mucho más grande, pero que es la que produce los instrumentos necesarios para poder llegar a ayudar, ¿no? Pero yo entiendo personas que pueden estar haciendo un trabajo voluntario, fíjate, quizá de selección de los productos que están en orden para poder repartir. Es decir, la preparación de los paquetes de entrega a las personas lleva horas de trabajo también. Sí, eso lleva, por ejemplo, en la iglesia que yo pastoreo, tenemos un grupo de personas y generalmente es así. Les enseñamos a la gente a ayudar al prójimo, a amar al prójimo. Tienen que tener hecho el estudio, eso, para ser manipulador de alimentos, tal, no sé qué, todas esas cosas, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado está también su tiempo. Su tiempo. Porque se supone que una persona tiene que tener un trabajo para sostener su vida, y aquí está dando de tiempo para preparar todo esto. Sí, sí, que vienen tiempos extras, en lugar de estar yendo a la piscina, se van a seleccionar alimentos y a preparar para, en una entrega de amor, servir a personas que están en una necesidad en un tiempo concreto, ¿no? Exacto. Yo voy a dar el ejemplo que conozco de primera mano. Gente que dice, se arregló determinada hora para gestionar todo eso, que llegan los alimentos, que es bajarlos del camión, manipularlos, acomodarlos y todo eso. Y hay gente que dice, bueno, yo me he pedido un cambio de horario en el trabajo para poder hacer esto, entonces tiene asignado ese día a la semana para hacer eso. Sí. Y eso motiva personalmente porque la satisfacción de poder ser parte de la ayuda de la persona que recibe finalmente el beneficio, ¿no? La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. La palabra bienaventurado en el griego, en el hebreo antiguo, perdón, es la palabra eser, que la traducción sería pleno. Nosotros lo decimos feliz, pero en sí la traducción hablaría de plenitud. Uno se siente más pleno, satisfecho en la vida, feliz en la vida, dando que recibiendo. Y esa locura de la entrega y del servicio, que no hay una compensación económica de alguna manera, pero que trae satisfacciones mucho más profundas, en eso mismo que decíamos de cuerpo, alma y espíritu. El alma del dador es un alma beneficiada. Es decir, cuando tú estás siendo útil, sirviendo a los demás,
te sientes mejor tú mismo, y eso tiene que ver con el alma de las personas, ¿no? Exacto. Eso es la satisfacción que uno... de repente hay muchos que dicen, bueno, necesito esa dopamina para sentirme feliz, para sentirme satisfecho. Bueno, esto no es dopamina, esto es amor llevado a la acción. Claro. Que produce dopamina por otro lado, pero bueno, sí. Genera esa satisfacción porque también genera ese tipo de productos internos en el cuerpo humano que ayudan a sentirse útiles en la sociedad. Incluso personas que están jubiladas, que han dejado ya su tiempo de trabajo laboral, pueden ser beneficiarias o beneficiantes para aquellos que están en la necesidad, y qué bueno que puedan participar con nosotros en esta bendita labor, ¿no? Entregas monetarias, entregas alimentarias, prácticamente estamos teniendo suficiente de los supermercados y tal, pero siempre podríamos llegar a más, ¿no? Una de las cosas que nos encontramos es que la realidad de la dificultad social no va disminuyendo, no, sino que va creciendo, ¿no? Cada vez, bueno, de hecho, cuando hay oleadas de migración de países con situaciones difíciles, hablemos de Venezuela, Colombia, Cuba, anteriormente Ecuador, es decir, han ido viniendo a España personas con bueno, la guerra de Ucrania, Siria, todas estas que han venido oleadas de personas, te encuentras con que dice, oye, necesitamos ayudar a estas personas, y aunque muchos luego van siendo asumidas por la sociedad, cuando llegan en una situación muy precaria, ¿no? Entonces, qué bueno que haya personas que estén preparadas para poder ayudar a este tipo de personas, y entendemos que seguirán viniendo, es decir, porque la maldad en el mundo va aumentando y las necesidades también dentro de nuestro país no disminuyen. Las necesidades no disminuyen, ¿no? Sino que seguimos viendo, incluso hay personas que tienen su trabajo, cobran su sueldo y no les llega a final de mes. No, mira, hace poco, claro, cuando uno... el problema es cuando se está disociado, está uno en una punta y la realidad está en otra. Entonces a nosotros nos toca, por el trabajo que hacemos, estar a pie de calle y tener contacto directo con la gente. Entonces uno encuentra que de repente cosas que no se pensaban antiguamente y están volviendo, que es el hacinamiento. La gente vive hacinada, ya no que tiene una familia grande en un sitio pequeño. Vive hacinada ya en habitaciones, porque ya con lo que ahora alquilas una habitación, hace pocos años alquilabas un piso. Y el nivel de los sueldos no ha aumentado. Entonces nos encontramos que la realidad de la gente es que está viviendo mal porque no hay una crisis habitacional tremenda. Y no se está trabajando para eso. No se está trabajando. Entonces, cuando tienes contacto de primera mano, te das cuenta cómo la gente vive con otra familia, vive alquilando habitaciones. Aún un matrimonio que logró alquilar su propio piso, para poder sostenerlo mejor, lo que hace es alquila una de las habitaciones para poder compensar económicamente. Entonces estamos hablando de una situación complicada, porque antes, como es el famoso dicho, el casado... El que se casa, casa quiere. Casa quiere, ¿no? Entonces ahora encontramos con que son muchos núcleos familiares que viven así, y también gente que nos hemos encontrado, gente que viene a los comedores, que viene a buscar, y que viven en naves, lamentablemente de ocupas en naves. Gente, claro, con una situación social, una situación crítica.
en lo económico, pero también que tiene, en algunos casos, que tienen problemas de adaptación, problemas de drogas, de alcohol o lo que sea. Y esa gente las tenemos que ayudar de alguna manera. Algunos de ellos después, con el tiempo, nos piden entrar en REMAR para rehabilitarse, como me sucedió hace 10 días con un chico, pero es la realidad que muchas veces nuestros dirigentes no están muy al tanto de esa realidad. Bueno, podríamos estar así horas hablando y se nos acabó el tiempo. Podemos terminar con una manera que también es espiritual, que es orando, para pedirle a Dios que tenga gracia y misericordia de todas estas situaciones. Por favor, Carlos, si puedes dirigirnos en oración. Señor, venimos a ti para pedirte que esta charla haya sido productiva para todos los que han escuchado, porque hay muchos, Señor, que quieren ayudar y no saben cómo. Hay muchos que no entendían de por qué y tú le estás abriendo el entendimiento. Señor, que tu gracia se manifieste de manera que podamos tener tus fuerzas, tu guía, tu provisión para poder ayudar al necesitado, Padre. Y que, Señor, quites cualquier dureza de los corazones, Señor, y que podamos ser instrumentos tuyos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Carlos, por tus reflexiones en este tiempo. Un placer. Y gracias a ustedes por acompañarnos un día más en este programa, deseándoles que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.